Es- Muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Angie Paola Leal Herrera, María Alejandra Nova Ruiz y quienes hablan, y Natalia Vega Domínguez. El tema que nos corresponde es destilación fraccionada. ¿Qué es la destilación fraccionada? La destilación fraccionada es una operación unitaria muy importante en la industria, ya que se encarga de separar componentes líquidos en grandes cantidades y que difieren en menos de 25 grados en su punto de ebullición. Es decir, se pueden separar un grupo de compuestos dentro de un rango relativamente pequeño de puntos de ebullición, y a esos componentes separados se les denomina fracciones. De ahí es el origen del nombre destilación fraccionada. La efectividad de separación depende de la relación entre los tres factores que podemos observar en la pantalla. La relación entre la altura de la columna, el diámetro de la columna y el material que comprende la propia columna de destilación. Cabe resaltar que la destilación fraccionada industrial se realiza típicamente en grandes columnas cilíndricas verticales. A estas se les conoce como torres de destilación o columnas de destilación. Diagrama. Aquí podemos observar un diagrama completo de una columna de destilación y pues aquí principalmente se encuentra el hervidor, que de aquí entra una cantidad de calor a la columna. Esa es la columna o torre de destilación, la entrada de alimentación, y aquí podemos observar los diferentes platos que se llevan a cabo durante el proceso de destilación fraccionada. También podemos observar el tambor de reflujo, el producto destilado y aquí el producto de fondo y el condensador. Algo que cabe resaltar aquí es que en la mayoría de veces la cantidad de alimentación que se agrega normalmente es igual a la cantidad de producto que se elimina. Pero más adelante explicaremos un poco mejor sobre este diagrama y sus diferentes partes. La simbología del equipo. La simbología del equipo es una, pues, muy sencilla y pues se representa por diferentes letras que voy a explicar a continuación. La V significa la vaporización producida por el fluido calefactor. Se encuentra la alimentación, como en el diagrama anterior, es la verdad muy parecido. Encontramos la letra L, que es el caudal de reflujo. También la letra D, que es el caudal de destilado, y la letra B, que es el caudal de fondo. Encontramos la letra LF, que esto es el nivel en fondo de la columna, la Y, que vendría siendo la composición del componente ligero en cabeza, y la X, que es la composición del componente ligero en fondo. Tipos de equipo donde se realiza la destilación. En este caso, se aplica más que todo a tipos de columnas. Se encuentran las columnas de platos y las columnas empacadas. Las columnas de platos son torres de fraccionamiento que tienen en su interior una serie de bandejas o platos de burbujeo. Esta operación se lleva a cabo en etapas. Aquí se realiza el intercambio de masas entre los fluidos que se ponen en contacto. El líquido pasa de un plato a otro por gravedad en sentido descendente, mientras que el vapor fluye en sentido ascendente a través de las ranuras de cada plato, burbujeando a través del líquido. Dentro de eso se encuentran tres tipos: platos de campana, de barboteo, que son los que han sido más ampliamente utilizados. Las campanas están colocadas sobre unos conductos de subida. Los platos perforados, que su construcción es mucho más sencilla, requiriendo la perforación de pequeños agujeros en la bandeja. Y los platos de válvula, que es un intermedio entre los dos tipos mencionados anteriormente. La construcción es similar a los de campana. Cada agujero tiene por encima una válvula que se eleva ante el paso de vapor. Encontramos también las columnas empacadas, que son torres de fraccionamiento con empaques diseñados para proveer una superficie relativamente grande por unidad de volumen, que proporcionan el contacto requerido entre el vapor y el líquido que desciende dentro de la torre. En este tipo de columnas empacadas se encuentra clasificada más que todo según el tipo de material.
Entonces se categorizan como al azar o estructurados. Eh, los, el material de al azar con que se empaca la columna es muy variado en cuanto a formas y tamaños. Este puede tener la forma de esferas, cilindros, anillos, partículas irregulares, como podemos observar aquí en la pantalla. Se presentan diferentes formas, la cual se escoge dependiendo del proceso. Y están los estructurados, que son los que se relacionan directamente con las rejillas. Estos empaques también pueden ser empaques al azar conectados en un arreglo ordenado, cuadrículas interconectadas o mallas de alambre, como mencioné anteriormente, o entrelazado en forma de cilindros en arreglos tipo gas. Ventajas y limitantes. En las ventajas podemos encontrar que este proceso es muy usado a nivel industrial, debido a que les permite a los operadores separar una mezcla líquida. Es por ello que se representa como una separación física, la cual presenta muchas ventajas a nivel de distintas aplicaciones. En un principio ayudaba a las empresas petroleras, la cual en sus torres de destilación fraccionadas separan los líquidos extraídos llamados petróleos, permitiendo refinarlos. Y así sucesivamente las diferentes empresas o industrias, por ejemplo, que producen vinos o que producen la industria farmacéuticas, han comenzado a usar esta maquinaria. Sobre todo también se ha visto su uso en la industria naturista. Alta eficiencia. Los sistemas de destilación fraccionada tienen hasta 50 placas a presión atmosférica, donde las columnas de destilación pueden ser apiladas, generando un aumento de la eficiencia. Cuanto mayor sea la apilación, mayor será la eficiencia. Esto se aplica sobre todo en las refinerías de petróleo, donde la eficiencia es importante para garantizar el máximo rendimiento al tiempo que reduce los costes operativos. Fácil de usar. La destilación fraccionada es fácil de usar. Poco o ningún cambio se le tiene que realizar al destilador. Solo se requiere mantener las condiciones operacionales, que son relativamente fácil de seguir. Las columnas de destilación fraccionada modernas han sido equipadas con microprocesadores que controlan totalmente el proceso de destilación de principio a fin, con una automatización que reduce al mínimo el tiempo necesario para operar este equipo. Varias actividades como calefacción, colección de destilado y el cierre del destilado es de manera automática. Entre las desventajas o limitaciones que encontramos están los altos costos. En comparación, por ejemplo, con la destilación simple y otras destilaciones, la destilación fraccionada es relativamente cara, especialmente el costo inicial de la compra de la columna de fraccionamiento. La columna de fraccionamiento, por lo general, provoca alguna avería a sí misma debido a las condiciones de altas temperaturas que maneja. La sustitución de estos componentes o parte resultan ser siempre bastante costosas. Otra desventaja de la destilación fraccionada es que gran parte, alrededor de la mitad del destilado condensado, debe volver a la parte superior de la torre y eventualmente debe hervirse otra vez, con lo cual hay que suministrarle más calor. Por otra parte, el funcionamiento continuo permite grandes ahorros de calor, ya que el destilado que sale puede ser utilizado para precalentar el material que entra. También encontramos riesgos operacionales. Debido a su naturaleza,
donde las altas temperaturas y altas presiones están involucradas, siempre hay una posibilidad de algún accidente o explosión. Esto puede ser mortal si no se toman las precauciones necesarias. Partes del equipo. El destilador fraccionado está constituido por una plataforma inferior, una salida de fondo por donde se retira el residuo de la destilación fraccionada, que en este caso, o un ejemplo que podemos observar, es el fuel oil, que proviene pues de la industria petrolera, que pues desciende a diferencia del resto del producto que sube. Encontramos también una línea de entrada o de alimentación, los platos de destilación. Y es que en esta torre está formada por diversas bandejas horizontales dispuestas una sobre otra con diferentes temperaturas, donde las temperaturas de las bandejas que se encuentran en la parte inferior son más elevadas que las temperaturas de las bandejas superiores. La sustancia que tiene menor punto de ebullición se condensa y esta se separa de la solución original, donde pues el orden de destilación de las sustancias depende ya del punto de ebullición que cada una maneje y también se ve relacionada con el número de carbonos que contenga cada una de sus moléculas, siendo el que posee mayor número de carbonos por molécula el que requiere mayor temperatura. También podemos encontrar gases de cabeza, la plataforma superior y reflujo de cabeza, que esta mantiene estable la temperatura de la torre. En la siguiente imagen podemos observar una torre de destilación a nivel industrial con reflujo. Funcionamiento. Como observamos en la figura, la columna de fraccionamiento industrial separa una corriente de alimentación de una fracción de destilado y una fracción de fondos, que son los que quedan en la parte inferior de la columna. Aquí se tiene en cuenta que los productos con diferentes rangos de ebullición pueden retirarse de la columna que destila una corriente de alimentación con múltiples componentes. Se utiliza un reflujo externo para lograr una adecuada separación de dichos productos. El reflujo es una porción de un producto líquido condensado que regresa a la parte superior de la columna. Cuando más reflujo se proporciona, mejor es la separación de la columna de los materiales de menor punto de ebullición de los de mayor ebullición. Aquí se tiene en cuenta que este reflujo, el descendente, proporciona un enfriamiento y condensación en los vapores ascendentes, que son los que van a pasar por el condensador, para por último obtener el producto principal. Además de ello, se tiene en cuenta que en la parte inferior de la columna quedan los productos más pesados, es decir, aquellos con un punto de ebullición más alto, que luego van a pasar por el condensador para obtener el producto de fondo. Traemos un ejemplo de refinería para entender mucho mejor este proceso de destilación, el cual consta de 7 etapas que serán explicadas con mayor detenimiento a continuación. La primera etapa es el pretratamiento del crudo. Aquí el crudo se recibe procedentes de los tanques de almacenamiento que antes de entrar a la torre de destilación deben pasar por un proceso de desalado, donde se observan por cada etapa que pasa hasta llegar a unos hornos donde se someten a una alta temperatura de 365 grados para posterior a ello ingresar al proceso de la torre de destilado. Posterior a ello, se da la entrada del crudo, donde se introduce a través de una línea de entrada
y los productos que tienen una mayor temperatura de destilación caen hacia el fondo de la torre. Los componentes más ligeros se suponen entre un 60 y un 70%. Estos se evaporan y ascienden por el interior de la torre de destilación a la etapa de extracción de los productos, donde los vapores que se han elevado hacia la parte superior de la torre son filtrados a través de unos platos de destilación y los líquidos se recogen en las cubetas de extracción. Allí se observa un hueco abierto para las operaciones de mantenimiento de dicha torre y unos pequeños orificios, los cuales son por donde se van a filtrar los vapores. En la siguiente imagen, en la corriente A se da el distribuidor de reflujo, el cual el producto es enfriado y entra en la torre. En la corriente B, el líquido circula a través de los platos hacia la cubeta de extracción hasta llegar a la corriente C, que los componentes extraídos se almacenan en las cubetas. Para posterior a ello, llegar a la etapa de reciclos de queroseno y gaseol ligero. Estos dos elementos se extraen de la torre, pasan por un cambiador de calor y se vuelven a introducir a una temperatura menor. Este proceso se enfría en el interior de la torre, para posterior llegar al proceso de depuración con vapor de agua. Allí se da la caída de extracción que posee un stripper, el cual es un depósito donde se aplica cada producto de vapor de agua a 147 grados centígrados. El objetivo de esto es conseguir un fluido más limpio, sin impurezas. Donde la corriente A es el producto que sale de la cubeta de extracción, la corriente B el vapor de agua que entra en el stripper y desciende a su interior. Los vapores procedentes del stripper retornan a la torre interior y la corriente D son los componentes más pesados que se bombean en el fondo. Las flechas naranjas hacen referencia a la extracción o entrada en caliente, para posterior llegar a la etapa de salida de gases de cabeza de condensados. Aquí los elementos más ligeros son recogidos a través de la tubería que se sitúa en la cabeza de la torre de destilación. Allí se tratan los gases licuados como el petróleo. Y posterior se obtiene el producto final, que es la salida del fondo, el cual es el oil. Con el componente con un punto de destilación mayor, por lo que no se evapora, sino que se recoge en los fondos de la torre de destilación. Usos y aplicaciones. Este método de destilación tiene varios usos y uno de ellos es la esterificación de ácido carboxílico, refinado de petróleo, separación de aire en sus componentes, desalinización del agua de mar, sirve para purificación de reactivos que ya han sido usados en algunos procesos y separación de solventes de una mezcla de interés. Gracias.